Bien, en este apartado vamos a hablar de la parte 2 del tema, la oposición al sistema, regionalismo y nacionalismo. Vamos a ver cómo a este sistema, pues, que respetaba tan poco las libertades individuales, que se basaba en el turnismo, en el caciquismo y en que solamente dos partidos estuvieran en el poder, pues le van a salir, obviamente, opositores tanto políticos como sociales y también nacionalistas. Esto es lo que vamos a ver. En principio vamos a ver las fuerzas de la oposición de carácter político. Lo primero, los carlistas. Sabéis que en época isabelina no formaban un partido político, que eran simplemente pues un grupo muy ligado a la zona pues del País Vasco, de Cataluña, de Navarra, del Maestrazgo y que su lema era pues Dios, patria y rey, ultracatólico, defensores del antiguo régimen y sobre todo del conservar los fueros y las instituciones tanto en Navarra como en el País Vasco. Bien, pues con su derrota, con la derrota del carlismo en la Tercera Guerra Carlista en 1876, es decir, estamos ya en la restauración de Alfonso XII, pues se funda un partido político carlista. Estos eran antiliberales, obviamente, y ultracatólicos. Están colocados a la derecha del sistema. Estos carlistas además se dividieron en dos, en un sector muy integrista liderado por Ramón Nocedal y en el propio partido carlista, que la verdad que era un partido político, se integró en el sistema pero no conseguían pues más de 3 o del 4% de los votos en las elecciones. El siguiente partido en la oposición, que durante los primeros gobiernos conservadores durante el reinado de Alfonso XII estaban prohibidos, pues es el Partido Republicano, ¿de acuerdo? Recordad que estos están a la izquierda del sistema, defienden la democracia, las reformas sociales. Los republicanos eran una minoría de clases medias, trabajadores. Sabéis que todavía existía la diferencia entre unitarios y federales. Algunos de sus líderes pues eran Nicolás Salmerón, Pi Margall. Estos dos, si recordáis, habían sido presidentes de la Primera República. Bien, estos partidos o este partido republicano tuvo una gran represión, sobre todo en los primeros gobiernos pues conservadores de Cánovas del Castillo. Además, al republicanismo en España en el siglo XIX le hizo mucho daño la aparición del movimiento obrero, porque muchos republicanos van a pasarse hacia postulados de carácter anarquista o socialista, con lo cual las bases sociales del republicanismo se van a ir diluyendo entre todo el movimiento obrero. Así pasamos al apartado 2.1.3, que es el del movimiento obrero. Todos estos también son oposición, como os podéis imaginar, al sistema liberal, tanto de los gobiernos conservadores como de los gobiernos liberales. Bien, todos estos, el anarquismo, los sindicatos y el socialismo, están también a la izquierda del sistema, igual que los republicanos, ¿de acuerdo? Bien, recordad que bueno, pues que el movimiento obrero durante los gobiernos conservadores del reinado de Alfonso XII pues estuvieron prohibidos. Hasta 1881 pues todo esto que veis aquí pues estuvo en la clandestinidad, ¿de acuerdo? Con el gobierno liberal de Práxedes Mateo de Sagasta en 1881 se proclamó la libertad de asociación y todo este movimiento obrero pudo seguir organizándose. Bien, el movimiento obrero en España se dividió en dos facciones muy importantes, los anarquistas y los socialistas. Recordad que el movimiento obrero sobre todo había entrado en España a partir de la primera Asociación Internacional de Trabajadores que se había formado en el resto de Europa en 1864 ya. A España había llegado Giuseppe Fanelli, si recordáis, y había formado parte de esa ideología anarquista. Paul Lafargue, sin embargo, había formado parte de la ideología socialista que entró en España también pues desde Francia, a partir de la primera Asociación Internacional de Trabajadores. Como os digo, Fanelli con la ideología anarquista y Lafargue con la ideología
socialista. ¿Qué es lo que pasa durante la época de la Restauración? Bueno, pues mirad, los anarquistas, cuyos ideólogos habían sido pues Bakunin y Joseph Proudhon, ellos lo que querían era mejorar las situaciones de la clase obrera y sobre todo de la sociedad en general, pero sin crear partidos políticos. El anarquismo está en contra del Estado y de la organización política, ¿de acuerdo? ¿Cuál es su base social en España? Pues muchos campesinos andaluces descontentos precisamente con las desamortizaciones y la masa obrera, sobre todo obreros catalanes, ¿de acuerdo? Surgieron de esta forma la Federación de Trabajadores de la Región Española, con sus siglas FTRE. Es una asociación sindical de carácter anarquista, ¿de acuerdo? Esta asociación no defiende la lucha política ni la integración de los obreros en los partidos políticos o en el sistema político de la Restauración, sino que lo que defiende es la crítica al sistema contra la monarquía, contra los jefes de gobierno, contra políticos, perpetrando incluso atentados terroristas contra los presidentes de un gobierno como Cánovas del Castillo, y lo que defienden son pues huelgas, acciones violentas y atentados terroristas. Los anarquistas sufrieron una gran represión por parte de las autoridades durante finales del XIX y toda la primera mitad del siglo XX, ¿no? Por sus acciones de carácter violento. Además, pues en 1910, ya a principios del siglo XX, aparece el primer sindicato ya pues, de carácter anarquista, ¿no? La Confederación Nacional del Trabajo, o CNT, que sabéis que hoy en día pues sigue obviamente existiendo y vinculada, como veis aquí en este logo, a la Asociación Internacional de Trabajadores. No olvidéis que el movimiento obrero en España entra en la segunda mitad del siglo XIX vinculado a la primera AIT, tanto anarquismo como socialismo. El socialismo, sin embargo, al principio era un grupo muy minoritario, ¿de acuerdo? Sobre todo en las zonas urbanas. El socialismo sabéis que fue fundado por Karl Marx y Friedrich Engels. En 1848 publicaron pues, el Manifiesto Comunista, haciéndolo coincidir con la última de las revoluciones de carácter burgués, que realmente fue una revolución de carácter pues, socialista e incluso social en el resto de Europa. Y sabéis que Paul Lafargue, siempre dentro del marco de la primera Asociación Internacional de Trabajadores, fue el que introdujo este marxismo o socialismo en España. ¿De acuerdo? Bien, sabéis que igual que el anarquismo y que el resto de sindicatos, pues estaba prohibido durante la Restauración hasta que no se produce la ley de 1880 de libertad de asociación. Hay un apartado o un acontecimiento especialmente importante relativo a este movimiento obrero, que es la fundación del Partido Socialista Obrero Español en 1879 por Pablo Iglesias, no el de ahora, sino el auténtico fundador del PSOE. Sus objetivos eran exclusivamente políticos. Aquí el PSOE sí que quería colocar a las masas obreras tomando decisiones de carácter político, haciendo reformas, vinculado a esa dictadura del proletariado de Karl Marx, ¿de acuerdo? Además querían abolir la propiedad privada y también acabar con la sociedad de clases para instaurar, pues, digamos, regímenes de carácter comunista, ¿no? Un poco mirando siempre a esa Comuna de París que os expliqué anteriormente. Un poco más tarde, en 1888, el Partido Socialista funda la UGT, la Unión General de Trabajadores, que es el sindicato del propio partido. Su objetivo ya no es político, sino que es exclusivamente pues, laboral, defender las reivindicaciones salariales, aumento de salario, reducción de jornada laboral, regulación del trabajo infantil, femenino, descanso dominical, seguros sociales, etcétera, etcétera. Bien, además surgieron otros movimientos interesantes como los círculos católicos y obreros, que todavía algunos siguen en pie, como en Burgos, por ejemplo. Estos movimientos católicos obreros se fueron fundados pues, por una encíclica del Papa León XIII, el Rerum Novarum, que criticaba tanto al capitalismo como al socialismo de la AIT.
y lo que proponía pues era una especie de tercera vía de movimiento obrero, los círculos católicos obreros, que no eran sindicatos pero funcionaban como tal y hacían pues como de enlace entre los obreros y los patronos. Bien, además de esta oposición de carácter, pues digamos, socialista o de carácter obrero, vamos a tener en España el surgimiento del regionalismo y del nacionalismo en el siglo XIX. Estos también van a ser opositores pues, de ese sistema de la restauración, el turnismo, etcétera, etcétera. Bien, aquí hay que tener en cuenta que una cosa es el Estado, es decir, el conjunto de instituciones políticas y jurídicas que forman un país, y otro es la nación, el pueblo, es decir, el conjunto de personas que además se identifica pues, con una misma lengua, unas mismas tradiciones, etcétera, etcétera. Una cosa es el Estado, es decir, nuestra constitución, nuestro sistema político, nuestras instituciones, y otra cosa es la nación, es decir, el sentimiento del pueblo y la pertenencia cultural. ¿De acuerdo? En este sentido, pues aparecen los regionalismos y los nacionalismos, donde el concepto de Estado y el concepto de nación no suelen coincidir, porque en un mismo Estado van a aparecer en España, en el siglo XIX, zonas o lugares que reivindican una nación determinada. Aquí tenemos la definición de nacionalismo, que es esa ideología política que reivindica el derecho de cada nación, es decir, grupo de pueblo o de ciudadanos, a decidir sobre su destino, su autodeterminación. Por eso nación y Estado a veces no coinciden exactamente. En un Estado puede haber varias naciones o nacionalidades, como reconoce la Constitución actual del 78. Bien. El nacionalismo que aparece en el siglo XIX en toda Europa. Recordad que Italia y Alemania aparecen como nación precisamente en los años 60 y 70 del siglo XIX. Eran pueblos, de hecho sus territorios eran pueblos sometidos a otros grandes imperios, ¿de acuerdo? Como el austrohúngaro, Prusia, etcétera, etcétera. Bien, en España se desarrolla el nacionalismo catalán y vasco, lo primero. Luego veremos también regionalismo en Galicia, en Valencia y en Andalucía. Las causas de la aparición del nacionalismo pues, son culturales, porque aparecen movimientos de recuperación de cultura y de lenguas autóctonas, tanto en Cataluña como en Galicia. También causas políticas. Recordad que la pérdida de los fueros y de las instituciones propias a consecuencia de los decretos de nueva planta impuestos por Felipe V a partir de la Guerra de Sucesión Española, pues va a ser un motivo de recuperación de lo local o de lo autóctono. Y además la Tercera Guerra Carlista acabó con las inquietudes de los carlistas de recuperar también para el País Vasco, para Navarra, fueros e instituciones especiales que ya se habían perdido, obviamente. Por otra parte, pues muchas de estas regiones reivindican una mejor industrialización. Bueno, pues nos vamos al nacionalismo catalán. En el nacionalismo catalán lo que tenemos es pues, varios partidos políticos, el Centre Català, la Unió Catalanista, la Liga Regionalista. Y bueno, tenemos también a varios líderes políticos, ¿no? Dentro del Centre Català, al líder Valentí Almirall, dentro de la Unión Catalanista, al líder Prat de la Riba, y dentro de la Liga Regionalista, pues a Prat de la Riba y también a Cambó. La mayoría, o digamos estos tres partidos políticos en general, el nacionalismo catalán es un nacionalismo de origen, digamos, burgués, conservador y también católico. Además, pues este nacionalismo catalán va ligado mucho a un movimiento cultural que fue la Renaixença, que fue pues la recuperación de esa lengua catalana, de la literatura, etcétera, etcétera. Recordad que las bases sociales del catalanismo y también del movimiento nacionalista vasco es la burguesía y sobre todo de carácter pues católico. En el nacionalismo vasco lo que se reivindicaba pues era precisamente las instituciones que se habían abolido y los fueros, primero con los decretos de nueva planta, pero también con la supresión de los fueros en 1876, tras finalizar la Tercera Guerra Carlista. Había además en el País Vasco un rechazo a la industrialización, si os recordáis,
Málaga, Asturias, País Vasco y Cataluña habían sido los 4 grandes focos de industrialización en España. Bueno, pues muchos ciudadanos vascos, sobre todo los apegados a ese mito de lo identitario vasco como lo rural, pues veían como a los ojos la cantidad de inmigración española de otras regiones de España al País Vasco, llamándolos maquetos, ¿no? En contraposición a los eusqueros que ellos reconocían como los auténticos vascos, ¿no? Por ello se oponían tanto a la industrialización como a la llegada de inmigrantes de otras regiones españolas. Bien, entre las reivindicaciones precisamente pues del nacionalismo vasco pues está la pureza racial, la euskaldunización de toda la cultura, el integrismo religioso y católico, el conservadurismo, ¿no? Opuesto al movimiento obrero también, el radicalismo a todo lo español. Y además, por último, se funda en 1894 el Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino Arana, que además fue quien diseñó pues, la actual bandera de la comunidad, que es la ikurriña, ¿de acuerdo? No olvidéis que tanto nacionalismo catalán como vasco tienen en sus bases ideologías católicas y antiliberales, proteccionistas, sobre todo para defender sus propias industrias. Otros nacionalismos que surgieron en el ámbito español, fuera de Cataluña y del País Vasco, fueron en Galicia el regionalismo gallego, el valenciano y el andaluz. No lo llamamos nacionalismo porque difiere mucho, como veis, de todas las características antiespañoles o antiespañolas del nacionalismo vasco y el catalán, sino que es más bien una exaltación de la propia cultura gallega, en el caso del Rexurdimento galego, una exaltación también de la cultura valenciana y una exaltación también de lo andaluz en Andalucía. El fundador de este movimiento en Andalucía fue Blas Infante, al que se le considera pues, el padre de la patria andaluza. Hasta aquí termina esta oposición al sistema de la Restauración. Recordad que no solamente tenemos a partidos políticos que se oponen a este sistema de turnismo, de caciquismo, de falta de libertades y de esa constitución de 1876 que tan pocas libertades da. No solamente partidos políticos como el carlismo y el republicanismo, sino también el movimiento obrero y el nacionalismo vasco, catalán, regionalismo gallego, valenciano y andaluz.